Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, soy Mara Jiménez y esto es Humanidad Inconformista, un videopodcast de Médicos Sin Fronteras que pretende amplificar las voces que importan, conectar a personas con un propósito común y movilizar a la sociedad hacia un futuro más justo, humano y solidario. A veces se habla de la violencia sexual como si fuera un mal endémico de la humanidad, algo inevitable. Plantearlo así elimina la posibilidad de reflexionar sobre cómo la violencia sexual sigue normalizada y silenciada al mismo tiempo. Las víctimas y supervivientes de la violencia sexual pueden sufrir graves secuelas tras la agresión y no siempre se sienten suficientemente seguras para denunciar los hechos, lo que favorece la impunidad de los agresores. Frente a la imagen estereotipada de la violación en un callejón oscuro, que por supuesto existe, la violencia sexual existe en redes sociales, en centros educativos, en amistades, incluso en los espacios que deberían ser más seguros como la pareja y la familia. Además, de forma especialmente impune y silenciada. Necesitamos crear una red para atender, proteger y ayudar a sanar a las víctimas y supervivientes, para protegerlas físicamente y poder ayudar a reparar las heridas emocionales que provoca una agresión sexual. Para reflexionar sobre todo esto, hoy nos acompaña Rocío Calvo, enfermera y matrona. Rocío ha trabajado con Médicos Sin Fronteras en Yemen, que sufre una sangrienta guerra civil, y en República Democrática del Congo, donde la organización ha llegado a tratar más de 25.000 víctimas de violencia sexual en un solo año. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Y por otro lado, Claudia Campillo, que fue víctima y superviviente de violencia sexual en la infancia y ahora convertida en una figura pública que alza la voz contra este tipo de agresiones. Gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias a ti. Bueno, la primera pregunta es un poco para las dos. ¿Hasta qué punto está la violencia sexual normalizada en nuestra sociedad? Pues yo creo que muchísimo, desde que cuando yo me he encontrado, ¿no?, tener que ir a hacer algún tipo de charla, de taller de educación sexual y familias pues que les tocan el culito al niño o a la niña, ¿no? Familiares entre ellos, o no pasa nada porque te acaricie, y bueno, juegos que no deberían de ser juegos, ¿no? Uh-huh. Está súper normalizado, no sé qué opinas, pero... Sí, o sea, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que está muy integrada en nuestra sociedad, que es la pornografía. O sea, cuando entras un poco a investigar qué es lo que consume la gente, y además casi todo el mundo, o sea, entiendo que la oferta se adecua a la demanda, ¿no? Totalmente. Y pienso, wow, si esta es la demanda que tenemos... ostras, esto está mucho Cuidado. más extendido, ¿no? Hay muchísimas, pues un poco una escuela de desigualdad. Es verdad que ahora salen nuevas corrientes de pornografía un poco más respetuosa, pero es como si la ficción de la sexualidad incluyera violencia y vejación, ¿no? Al final eso, o sea, me parece como una escuela total también en un tema que no se habla, como es la sexualidad, ¿no? Al final es eso. Bueno, y sobre Sí. todo, cuando normalizamos que hayan aplicaciones, que haya gente que se dedica a esto a través de una aplicación, ¿no? Uh-huh. A la pornografía, porque es pornografía, Sí. y que la gente lo vea tan normalizado, ¿no? Sí, además que sabemos que el acceso a la pornografía está ahora mismo en los 9 años aproximadamente. O sea, me parece Ha algo... bajado. Es realmente salvaje, ¿no? Pensar en niños y niñas tan pequeñas que están accediendo a un contenido efectivamente súper violento, ¿no? Rocío, en tu caso, en contextos de conflicto como Yemen o el este de República Democrática del Congo, ¿cómo se manifiesta la violencia sexual en la guerra? ¿Y qué diferencias o similitudes respecto con la violencia sexual que existe en contextos de paz encuentras? Pues a ver, yo creo que la violencia sexual en contextos de paz, que no tiene por qué ser en contextos de Europa, o sea, Ajá. también hay países africanos que están en paz, o sea, en contextos de paz yo creo que la violencia sexual está como más amparada pues por la complicidad, por la inconsciencia, por la falta de sensibilidad. En contextos de guerra la violencia sexual es una forma de violencia eminentemente, ¿no? Entonces ahí es como... O sea, en toda violencia sexual la víctima puede ser cualquier persona de cualquier edad, con cualquier capacidad física. No tiene necesariamente que haber un deseo sexual implicado, ¿no? Es una forma como de hacer daño y de desestructurar a la población. Entonces ahí sí que veo como un poco de diferencia. Hay casos, por ejemplo, de mujeres que son secuestradas, como la mujer de el combatiente, que en realidad es una mujer secuestrada, es una esclava sexual, pero bueno, que
se llama como la mujer del combatiente, ¿no? O sea, hay casos como muy gores, muy violentos, porque al final es un arma de guerra, y no solo contra mujeres, también como contra hombres, contra niños. Obligar a familiares a ejercer violencia sexual contra sus propios familiares es una manera de desestructurar a una persona por dentro. Y luego también veo similitudes como la violencia sexual hace daño en todas partes. O sea, no porque las cifras de violencia sexual estén aumentadísimas y está a la orden del día, una persona que sufre violencia sexual sufre menos. O sea, te destroza la vida, estés donde estés, aunque sea la 5ª vez que te han violado. Entonces, eso a mí me ha chocado muchísimo, porque yo tenía como ese prejuicio, ¿no?, de... Bueno, esto se trata con mucha normalidad, ¿no? Nos traen los padres a las niñas violadas a menudo y tal. Y no, es que esa persona tiene que hacer el mismo recorrido para luego sanar todo esto. Entonces, pues por un lado eso, y por otro lado también diría como la sororidad como herramienta para sanar. Eso está en todos lados también. O sea, ahí he visto que en todo contexto en el que haya un abuso, sí, sobre todo en contextos de violencia sexual, entiéndase violencia sexual no solo como violación, sino como, o sea, lo que sea violencia que implique lo sexual, da igual. Que normalmente suele ser contra las mujeres. Una respuesta de unión entre mujeres y de acompañamiento mutuo, como forma de poder sobrepasar esa violencia. Eso pasa aquí y pasa en el Congo. Y además de manera natural, sin necesidad de que nadie diga vamos a hacer esto como estrategia. No, es que pasa en las comunidades. Entonces, a mí eso me parece que es algo que es precioso porque pasa en todas partes sin que nadie se ponga a forzarlo. Que sea como innato, ¿no? Exacto. Qué hermoso. Qué bonito. Sí. Claudia, a menudo se plantea que la violencia sexual es una amenaza hacia las mujeres en la calle, ¿no? Lo que hablamos antes de ese callejón oscuro. Pero olvidamos que muchas de las agresiones se producen en el ámbito más cercano de la víctima. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti, hasta donde tú quieras contarnos y te sientas cómoda? ¿Y qué se puede hacer para visibilizar la violencia sexual intrafamiliar? Sí, más del 80% de los casos ocurre a nivel familiar, en el entorno cercano de la víctima. Bueno, yo sufrí abusos sexuales infantiles por parte de mi abuelo materno. Desde los 7 años a los 22 fue la última vez que lo intentó. Actualmente tengo 29, o sea que estoy ahí aún reparando todo y sanándolo. Bueno, pues mi historia al final es una historia que he tenido muchísimas consecuencias, no solo emocionales, que hay 50.000, sino también físicas, ¿no? A mí me tuvieron que operar del corazón, luego me extirparon un ovario y por último pues me han tenido que abrir 3 veces el cráneo porque tenía espasmos semifaciales en la cara, ¿no? Todas estas secuelas, estas consecuencias físicas es cuando la gente lo ve y sea que se haga más aterrador, ¿no? O sea, es como, ostras, sí, las consecuencias emocionales, depresión, intentos autolíticos, intentos de suicidio, ¿no? Un trastorno de la conducta alimentaria, todo esto es algo que la gente pues igual está más familiarizada. Pero cuando tienes estas secuelas físicas y es como, no, realmente esto afecta de tal manera que puede llegar a correr peligro tu vida, ¿no? Pues esto igual llama más la atención, ¿no? A ver, ¿qué poder hacer? Pues me gustaría muchísimo tener la respuesta adecuada para decírtelo y ojalá sí poder hacer que no ocurriera más, ¿no? No la tengo, lo que sí que tengo es, pues por las mujeres que estoy acompañando, por mi historia de vida, por mi profesión, es que te puedo decir pues que ojalá llegue el día en que la educación sexual sea obligatoria desde pequeñas, ¿no? Desde pequeñitas, desde pequeños, que los propios profesionales que estén con menores pues estén súper formados también, que incluso la familia, ¿no? No le hables de educación sexual y se piense que estás intentando enseñar qué es hacer una felación o qué es tener relaciones sexuales, porque no pasa por ahí, ni muchísimo menos. Pasa por explicarle a tu niño o a tu niña cómo se llaman las partes del cuerpo por su nombre preciso, ¿no? No llamarlo patatita o lo que sea. Sí. Entonces, pues ojalá y sobre todo bueno, si tú sabes que las estadísticas es alrededor de unos 20% de la población infantil y más del 80% de los casos está ocurriendo en familiares o personas muy cercanas a la víctima, ¿no? A la familia y demás. Entonces, tú como progenitor de ese niño o niña, pues plantéate que igual la confianza extrema de no, porque seguro que no va a pasar porque es mi padre, Claro. ¿no? Pues puede ocurrir. Entonces, bueno, abrir súper bien los ojos. A mí no me gusta meter miedo, no me gusta, ¿no? Que no puedes dejarlo ir a dormir a casa de tu abuela. Claro. A casa de Sí que se puede, pero pues sobre todo, justo me preguntaban, ¿no? ¿Tú qué harías
si tu niño te pide ir a dormir o tu niña ir a dormir a casa de pues su abuelo, pues obviamente le diría que sí, pero es que yo ya me hubiera encargado de que este niño o niña supiera, Claro, ¿no? eso qué es. límites tiene con su Claro. cuerpo, límites personales, que puede decir que no, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá la sensibilización y la concienciación pasara por todas las personas que convivimos en esta sociedad. Sí, y por los límites, ¿no?, que hay en nuestros cuerpos, que es algo de lo Correcto. que no se nos habla normalmente. Rocío, en tu experiencia en el este de República Democrática del Congo, ¿las mujeres pueden denunciar que han sufrido violencia sexual? ¿Hay algún estigma en torno a ello? O sea, pueden denunciar, pero a nivel legal no sirve de mucho. Ujú. O sea, sí que Médicos Sin Fronteras les ofrece el certificado médico y tal para que luego vayan a denunciar. Ujú. La realidad es que ellas, si consiguen acceder a los recursos sanitarios, es por los recursos sanitarios. El certificado muchas veces ni lo piden ni lo quieren, porque al final es un papel que dice a fulanita de tal le han violado. Y, o sea, hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es nadie viene, cuando cada semana hacemos el análisis de los datos, ¿no? Ujú. Nadie viene por una violencia sexual que no sea una violación, es como si solo hubiera violaciones, porque todo lo demás no se considera violencia sexual. Nadie viene por una violación de su pareja porque no se considera violencia sexual. Entonces es como la gente que viene, que ya te digo, en este momento eran entre 70 y 90 personas a la semana, casi todas mujeres. Ujú. O sea, hay muchos más hombres también de los que vienen, pero no vienen por el Mm. estigma también. Total. O sea, vienen por violaciones y vienen porque se han enterado de que hay que recibir tratamiento médico. Ya está. Ujú. Entonces, las consecuencias en este contexto de que en la comunidad se enteren de que te han violado es como si de repente en tu vida no valiera nada. Pues desde que te deje tu marido y te quedes sola en casa con los niños que tengas, o que te quiten a los niños, o que te quemen la casa, o que te peguen una paliza, o que te maten. O sea, al final es como una persona que de repente ha perdido su valor. Y esto es un poco cuando Giselle Pericot decía que la vergüenza cambie de bando, yo pienso, vaya genia de mujer. Porque realmente lo que está pasando, ya no solamente en la República Democrática del Congo, en muchas partes, incluso en España, cuando una persona, o sea, cuando una mujer ha sufrido una agresión sexual, se siente estigmatizada y juzgada. Es como, Total. ¿cómo podemos juzgar a la víctima, no? Pues allá es total. Entonces, no hay una estructura, o sea, los lugares donde no hay un gobierno, donde, pues eso, gobiernan milicias, no hay una estructura que ampare a las mujeres, no hay una estructura social que pueda ni siquiera hacer una mínima justicia social, y de hecho es al contrario. Entonces, claro, esto impide que las mujeres puedan acceder a los recursos sanitarios siquiera, y eso es súper importante. Y ahí hay una cosa que me gusta mucho de Médicos Sin Fronteras en este caso concreto, que es que lo que hacen es, pues, vamos a la comunidad. Entonces, hay una iniciativa súper bonita, que aquí sería como una escuela, o sea, como un círculo de mujeres, Ujú. un círculo de hombres, aquí está como más extendido. Allá se llamaba École de Femmes o École de Marie, que es Ujú. como eso, un espacio en el que la gente se pueda sentir segura para pues comentar cosas de sexualidad, como hemos dicho, de prevención de infecciones de transmisión sexual, y ahí poquito a poco van saliendo prevención de violencias, destrozar esa idea de masculinidad tóxica, hegemónica, pues no sé, roles de género, se van tocando puntos de una manera como muy adaptada a la cultura también, pero para que la gente, pues como decías tú, ¿no? que sea capaz de detectar las violencias e incluso prevenirlas, ¿no? Incluso de no ejercerlas, porque muchas veces se ejerce sin saber que lo que estás ejerciendo es violencia. Total. Entonces, esa estrategia de como ir a la comunidad para que no tengan que venir al centro de salud porque no llegan, y además de prevenir la violencia antes de que pase y de crear espacios en los que luego ellas puedan hablar con las demás y tal, me parece una estrategia preciosa, y de hecho en los números se veía que en los pueblos donde había, bueno, empezamos con la escuela de mujeres, con los círculos de mujeres, y luego se amplió a los círculos de hombres. Pues donde había círculos de hombres, de repente las estadísticas de violencia sexual a los hombres se disparaban. O sea, la cantidad de hombres que habían sufrido violencia sexual y que de repente venían y a lo mejor nos decían, mira, me violaron hace 5 años. O sea, ahora ya es tarde para gran parte del tratamiento, ¿no? Pero bueno, por lo menos se puede hacer un trabajo con la unidad psicosocial. Ujú. Entonces,
me parece brutal cómo acercar esto a las personas que no pueden llegar por el estigma y, por otro lado, trabajar para que ese estigma, que es la principal barrera al acceso a los servicios sanitarios, pues o sea, que se desmonte ya, ¿no? Porque si no es como violencia sexual con total impunidad. Totalmente. Total. Mira, ahora que justo mencionabas a Giselle Pelicot y esta cosa, ¿no? De que la vergüenza tiene que cambiar de bando, ¿qué es lo que más os asusta, nos asusta de este caso? ¿Un marido que droga a su mujer para que la violen otros hombres o que, previo pago, o que exista un grupo de hombres supuestamente normales que participen en ello? ¿Qué opináis de esto? A mí me peta la cabeza con las dos opciones, o sea, Ya. yo no puedo ni imaginarme, o sea, para mí no es... Es inconcebible. Sí, correcto, las dos cosas, o sea, Totalmente. es como, no puedo elegir, pues esta me parece... No, para mí las dos, pero el hecho, o sea, a mí es repugnante, ¿no? Que haya hombres que sepan que van a hacer eso y tan tranquilos, porque bueno, esto lo seguimos de cerca muchísimo, ¿no? Totalmente. Y estaban tan tranquilos que nunca se hubiera señalizado, porque es verdad que no hay un perfil claro de agresor sexual, ¿no? Que esto cuesta muchísimo. Ojalá pudiéramos ir por la calle y decir tú. Claro. No se puede. Además, hombres de todas las edades, para mí fue como un reflejo de la sociedad, ¿no? De hombres de todas las edades, cada uno de su cultura, Sí. con, no sé, Trabajos distintos. trabajos distintos, algunos bueno, que es claro, la gente se piensa que en las clases altas no hay agresiones sexuales o no hay violencia sexual, y claro que las hay, y muchísimo, ¿no? Entonces, fue un ejemplo de la sociedad, o sea, para mí, en el caso de Giselle Pelicot, obviamente, como dice Rocío, yo, admirable esta mujer, y creo que nos ha enseñado muchísimo. Sí, sin duda. Y no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? De ponerlos a la palestra y decir, bueno, ¿y ahora qué? Sí, A la hemos sociedad en pillado. general. la verdad es que Claro. es espeluznante. Sí, o sea, a mí lo que me pasa, a mí me peta la cabeza con esto, pero me peta mucho más con la cantidad de hombres que recibieron ese mensaje, esa oferta, bueno, y que bueno. no dijeron nada. También. Que es como, o sea, y luego me hace mucha gracia lo de not all men. Ay, sí. No, o sea, no todos los no hombres. todos los hombres. O menos mal, ¿no? Gracias. O sea, Es que claro, encima, no ¿no? todos los hombres, pero a ti te han mandado un mensaje, te han mandado una oferta para violar a una mujer, tú lo has leído, Totalmente. has decidido que no participas, pero Pero no no has has dicho denunciado. nada. Y eso son probablemente miles de personas que han recibido este mensaje. Es como, no, pero vamos a cuestionarnos un poco como sociedad qué estamos haciendo mal para que haya tantos hombres normales que puede ser tu padre, tu tío, tu profesor de escuela, o sea, tantos hombres normales que están metidos en esto, ¿no? Como que son cómplices de esto. Ujú, o sea, sí. no tienen por qué ser necesariamente agresores, pero al final están contribuyendo. Para mí, este caso pone en relieve que la pregunta no es, o sea, con respecto al not all men, ¿no? Ujú. La pregunta no es, yo violaría a una mujer, o sea, yo podría violar a una mujer. No, la pregunta es, ¿en qué medida yo estoy contribuyendo a la cultura de la violación que sostiene la gran parte de las violencias sexuales? Que ya se ha visto que no es un monstruo con una patología mental tremenda Esto es. o de No, no. una cultura que además todo el mundo dice, no, es que estos son culturas de X o Y, ¿no? Que son muy distintas a la nuestra. Esa es la forma fácil de decir, no, es Sí. que esta persona no tiene nada que ver conmigo. Ujú. Y yo no podría ser un agresor jamás ni participar en esto. Entonces, para mí eso como que dificulta mucho la reflexión propia de decir, como sociedad, sin sentir yo que sea un agresor sexual o algo no estigmatizante, pero como sociedad, ¿en qué medida estoy participando a que esto se pueda reproducir? Porque al final, desde, ya digo, la pornografía es un caso, ¿no? Pero el acceso a la pornografía no sería tan duro, o sea, la pornografía que estamos viendo ahora, ¿no? No sería tan duro si hubiera una apertura de las escuelas, de las familias, a comentar esta pornografía y decirle a sus hijos, oye, esto que estás viendo es una ficción y además fíjate que ella no está a gusto, fíjate que esto no sé qué, ¿no? O sea, al final, como no se habla de esto... Claro. No solo interesa que se hable Claro, tampoco. claro. sea, Y luego salen grupos que sí que hablan y que hablan con una, o sea, desde el punto de vista de una masculinidad súper tóxica y de dominar a las mujeres. Y luego sale esto de los incels, que también a mí me apetece Sí, la sí, cabeza sí. con esto, ¿no? Es como... salen grupos muy radicales y ese mensaje sí que cala porque un mensaje más sano y más moderado no se está teniendo, con lo cual, por favor, hablemos de sexualidad y prevengamos las violencias con nuestros hijos. Y yo añadiría que, por favor, que esto no es una lucha de víctimas y supervivientes, sino que ni de familiares de víctimas y supervivientes, sino de todas y todos como sociedad. Eso o sea, es. por favor, porque el día que nos unamos y veamos lo que estás comentando tú ahora de, no, es que hay que hacer un planteamiento a nivel de sociedad, ¿qué está pasando para que, no? Pues el día que nos unamos yo creo que podremos cambiar mucho más el mundo, que no estar, pues,
las mismas de siempre tocando a la puerta. Totalmente. Y, bueno, y lo que decíais, ¿no? Un poco que ya sabemos que no todos los hombres, ya lo gracias por ello, ¿no? Es como, vale, menos mal, o sea, es que claro que no todos los hombres, pero que no seáis todos los hombres potenciales violadores o agresores, no significa que efectivamente tengáis que hacer como que no va con vosotros, ¿no? Cuando se hace un chiste en un grupo de colegas, es que todo va desde lo pequeño, ¿no? Sí. Desde que tu amigo hace un comentario que no tiene que hacer, o desde que comparten un vídeo de contenido sexual que a lo mejor no es consentido por parte de la mujer, o sea, como frenar las violencias desde el minuto cero, que no es una guerra de sexos, ni es que estemos en contra de los hombres y que queramos, ¿sabes? Es como, no, os amamos, y os amamos conscientes, y os amamos teniendo conciencia de vuestro privilegio y de la posición, como tú decías, que ocupáis en la sociedad también, porque si no, efectivamente, escupimos para afuera y como, no, lo coloco en otro lugar, entonces yo me hago ajeno a eso que está pasando, pero efectivamente no están ajenos realmente. Claro. Chicas, ¿cómo afecta la condición de familiar o amigo o amiga del agresor a la hora de denunciar o de reconocer el abuso, por ejemplo, Claudia? Pues muchísimo. Porque ahí, o sea, yo podría decir que el sistema judicial actualmente en nuestro país está fallando. Y me atrevo a decirlo porque lo sé que está fallando. O sea, lo vivo en primera persona y también a nivel profesional. Y hay mucho miedo, ¿no? Mucha revictimización, mucho miedo, mucha vergüenza. Pero tú imagínate todo esto cuando es una persona que se supone que es amiga de tu familia o, en mi caso, es mi propio abuelo. O sea, ¿cómo voy a sentar yo a mi madre y a mis tías y a mis tíos para decirle que el padre que siempre se han imaginado, que lo tienen en un pedestal, ¿no? Pues que ahora, de repente, yo lo quiero denunciar. Yo, a título personal, he tenido que lidiar con palabras de si lo denuncias, te vamos a denunciar nosotras a ti por estar hablando de una persona que está muerta. Como te atrevas a decir dónde vivimos, que yo esto no lo digo nunca, ¿no? Pero como te atrevas a decir dónde vivimos, pues vamos a ir a por ti, ¿no? Es que seguro que tu mente te está jugando malas pasadas, no sé, o sea, cosas muy bestias, ¿no? Y sobre todo él, que esta me parece muy interesante, aunque no venga con la pregunta, pero si te han violado te aguantas, ¿cómo hemos hecho nosotras? Y aquí empiezas a rascar y dices, como nosotras. Empiezas a ver, ¿no? Vale, o sea, mi madre también, mis tías también, mi abuela también. O sea, empiezas ahí, que esto me parece algo importante, que siempre es a nivel estructural, a nivel sistémico, siempre le toca a alguien como romper con este patrón familiar, ¿no? Entonces yo me lo tomo muy así, como a mí me ha tocado romper el mío y feliz de que a partir de ahora las generaciones que vengan, ¿no? Pues yo ya he roto con esto, pero con mucho miedo. Yo te diría, o sea, si tuviera que elegir como una palabra, os diría miedo. Tienes muchísimo miedo a que no te crean, miedo a ser juzgada, miedo a quedarte sola, miedo a romper con la familia, miedo a sentir la culpa multiplicada por 1000. Yo os diría que sí, que aparte de, luego entramos en el sistema judicial, ¿no? Pues la revictimización, el que no se nos protege, el que no hay unas leyes claras, entonces, pues, pero bueno, para mí es un tema añadido que sea familiar o alguien conocido. Claro. En tu caso, por ejemplo, en lo que hablábamos antes de los contextos en crisis humanitaria o culturas distintas que hablabas ya, ¿no? También de ese silencio que había, ¿cómo se vive el tema de que a la hora de denunciar haya un parentesco con el agresor? Bueno, o sea, yo creo que ahí también o sea, es importante desde el punto de vista de la familia, pero es muy importante desde el punto de vista médico tener en cuenta esto, porque muchas veces viene el agresor a traer, sobre todo si son niños, ¿no? O sea, si son niños muchas veces es alguien que forma parte de su familia. Entonces, como tengamos en cuenta, eso es como clave en la atención a la violencia sexual, cuando viene niños, pues no reenviarlos a su agresor sin asegurarse de que el agresor está ahí o está en otro lado, ¿no? ¿Pero vosotros tenéis como un protocolo fijo de que esto no se hace? O sea, depende también del contexto, porque, por ejemplo, en el proyecto en el que estaba el último proyecto, no hay nadie más que MSF en ese momento, y MSF no tiene un sistema de protección, ¿no? Teníamos una salita al lado de la consulta de violencia sexual, donde pues acomodábamos unos colchones para que la gente se pudiera quedar hasta que resolviéramos. Pero luego se hacen estrategias comunitarias, o sea, se habla con el jefe del pueblo para, no sé, hay otras mujeres del pueblo que se ofrecen para acoger a las supervivientes de violencia sexual, con el riesgo que eso supone de que luego lleguen y por castigo de mujeres que están sosteniendo a mujeres, ha pasado a veces de llegar y violarlas a todas ahí, o sea,
hacer una incursión en la casa, o bueno, o sea, como que... Pero sí que se desarrollan estrategias comunitarias, entonces intentamos trabajar con esas estrategias comunitarias. Lo que no tenemos es en muchos proyectos, pues o sea, sí que hay algunos proyectos que trabajan con otras ONGs que están presentes en la zona, o que hay opciones de asilo y tal. En este último, pues no teníamos esa parte de entrar en la comunidad, pero no teníamos esa parte de conexión porque no había otras ONGs ni había opciones. Entonces, pues eso, como que se intentaba variar un poco ahí. Y luego con el tema de la familia, o sea, por un lado, pues eso, tenerlo en cuenta desde el punto de vista médico, que eso es una parte importante, la protección. Y por otro lado, yo creo que he visto un poco de todo. A mí lo que me ha impresionado mucho es ver gente trayendo a sus hijos o a sus bebés en brazos, sangrando como si nada, o sea, como quien lo lleva a la escuela. Y igual que gente que ha sido la vez número 5 que han violado a su hija y que la trae con el mismo drama como la primera. O sea, yo creo que el primer caso es una persona que está disociada, que no, o sea, también hay mucho de esto, ¿no? Pero sí, al final hemos visto también casos de... es que es muy duro. Hemos visto casos de niños que han violado a otros niños o a otras niñas y tirando un poco del hilo de, bueno, esto no es una conducta normal para un niño de esta edad. Probablemente está reproduciendo algo que ha vivido o que ha visto. Y tirando del hilo hemos descubierto, pues sí, agresores en la familia, en la comunidad. Entonces, al final es como... las personas que también ejercen violencia porque la han sufrido y no saben reconocerla, aunque sienten que está mal, aunque te destroce igual, pero bueno, como que se perpetúa de esta manera, ¿no? No sé, al final la violencia sexual es una forma muy, muy, muy fácil de desestructurar cualquier sociedad y por eso se puede perpetuar tan fácilmente. Qué pena. O sea, sí, piel de gallina, de verdad. Es fuerte, es fuerte. A ver, muchas mujeres han podido contar sus experiencias por primera vez en redes sociales, esto lo vemos y es admirable, ¿no? Poner el cuerpo de esa manera, pero también ha habido no pocos ejemplos de revictimización de esa persona que ha sido agredida. ¿Cómo lidiamos con esa dualidad de lo digital? El espacio de denuncia, pero también de mucha exposición y violencia, que sé que, Claudia, estás muy en contacto con esto, por ejemplo. Sí. A ver, yo pues yo he sido una de esas personas que ha usado las redes sociales para encontrar justicia, porque en mi caso pues no pudo haber justicia, ¿no? Por el delito que prescribió y porque mi abuelo ya está muerto. Entonces yo encontré la justicia chillando a los cuatro vientos. Entonces yo lo que estoy viendo ahora es que hay cada vez más personas que lo están contando en redes sociales porque lo necesitan, porque es una forma de pues que el mundo me escuche y da igual si lo ven 40 personas que 100.000, pero al final me están escuchando, ¿no? Ya puedo hablarlo, puedo gritarlo. Entonces me parece súper bien, pero tienes que estar muy preparada. Tienes que estar muy preparada y os lo digo yo que yo no estaba preparada, ¿eh? Porque yo pensaba, haters, ¿cómo voy a tener haters? Y me han llegado a decir cosas muy bestias, como, bueno, a los 7 años vale, pero si a los 14 te volvía a pasar eso es que te gustaba. Qué asco, o Dios cuando mío. tenía los espasmos semifaciales que se movía media cara, ¿no? Sí. Y me decían, eso es porque la lefa de tu abuelo aún te escuece en el ojo. O sea, claro, entonces nadie te puede preparar para esto, ¿no? Para esta, vamos, o sea, nadie. Lo que pasa es que poco a poco, pues tú vas entendiendo cómo funciona y lo bonito es que al final se crea una comunidad muy, muy bonita, ¿no? Que ya no hace falta que tú respondas porque ya le responde alguien de tu misma comunidad. Total. Y ahí es cuando se juntan muchísimas mujeres, sobre todo. Hablo de mujeres porque la mayoría, ¿no? Pues Sí, mujeres. sí. O sea, es una realidad. Y bueno, porque además los comentarios normalmente estos vienen por parte de hombres, o sea, y no me escondo, o sea, es la cruda Es realidad, estadística. ¿vale? No, Sí, es que es pura estadística, no. Claro, es que yo estoy hablando de estadísticas, ¿no? Not all Entonces, men, pero muchos men. pero Todos todos siempre men. men. Claro, Pero siempre men. ¿Qué No también, hacemos? pero siempre men. Claro. Sí. Es algo muy bestia. Entonces, bueno, sí que es verdad que por otra parte, la parte está de revictimizante que incluso yo misma puedo estar generando hacia mí misma, ¿no? Claro. Que es estar contando pues una y otra vez mi historia, no solo la mía, sino cada vez escucho más historias, cada vez son más mujeres que se acercan y te cuentan las suyas, entonces pues es un proceso del que no puedes nunca soltar y dejar ir, que es lo más importante del proceso, ¿no? Claro. Que es como algún día llegar a poder dejarlo ir todo lo que ha ocurrido y empezar a vivir. Bueno, pues en mi caso yo he elegido
vivir, porque me hace muy feliz estar viviendo como estoy viviendo ahora, ¿no? Claro. Siendo consciente de que yo he tenido que aumentar la terapia, yo estaba yendo una vez al mes y ahora estoy yendo una vez semanalmente, Claro. he vuelto a la medicación, he vuelto a tener recaídas y no me escondo porque tampoco quiero que a mí se me vea como una referente, porque no soy referente de nadie, yo también caigo, la salud mental pues es súper importante, ¿no? Pero bueno, pues estar ahí yo misma aprendiendo, porque por mucho que me lo podáis decir vosotras o que me lo pueda decir mi psicóloga, hasta que yo no lo vea y lo sienta y sea consciente de lo que está pasando, pues tampoco puedo, ¿no? Pero muchas veces, y respondiendo un poco, es que yo misma me revictimizo. Incluso me llevo a pensar muchas veces de ¿por qué necesitas tener este punto de víctima? ¿No? Pero ¿crees realmente? O sea, yo no sé hasta qué punto hacer lo que tú haces de divulgación, incluso lo que yo misma hago desde nuestras historias, es revictimizarnos. Yo creo que revictimizarnos sería quedarnos en ese lugar de porque mira yo, pero en el fondo estamos transformando lo que hemos vivido Claro. con mucha generosidad y mucho acuerpe para ayudar a otras personas. Entonces, yo, como alguien que te sigue, que te conoce desde fuera, yo creo que es injusto para ti decirte eso, porque en el fondo creo que estás ayudando a muchas personas, si eres referente para muchas personas, porque no es nada fácil no quedarte en el rol de víctima, responsabilizarte de tu historia y decidir ponerla al servicio de otras personas y en algo tan sensible, ¿no? Y luego lo que decías antes de alguien tiene que cortar la violencia. Para mí eso es un gesto súper generoso que estás haciendo hacia todo tu legado y hacia las que vienen después y hacia las que te escuchan y luego y que continúan, ¿no? Y que por eso la gente se abre y te cuenta sus historias también y por eso la gente se siente identificada y deja de sentir esa culpa y ese silencio. O sea, eso me parece súper importante. Y luego también con el tema de la exposición en redes, no es el problema la exposición. La exposición solamente evidencia el problema. El problema es lo que está ahí, ¿no? Que si no estuviera en las redes pasaría igual, te mandarían mensajes a ti, tal, o sea, te lo comerías tú. Pero al estar en las redes nos da la oportunidad como sociedad y como espectadores de lo que está pasando ahí, de también juzgar un poco la pregunta que decía antes de en qué medida yo estoy contribuyendo tal o en qué medida las personas que están aquí comentando están contribuyendo a esta sociedad de la violación, ¿no? Esta cultura de la violación. Entonces, también es como un poco una invitación a la gente que te sigue en redes o que escucha estas cosas o que es testigo de la exposición a juzgar un poco desde su propio criterio, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de comentarios está recibiendo esta persona? ¿Realmente es esto lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces a mí la exposición me parece una faena para quien la sufre, porque es como dices, tienes que estar preparada y me parece muy duro, pero también me parece pues un acto generoso de contribuir a la sociedad para que todo el mundo pueda ver realmente lo que está pasando. Y yo creo que así es como luego avanzamos. Sin duda. Y de hecho, lo que comentabas de estas violencias que recibes, estos comentarios absolutamente asquerosos en redes sociales, perpetúa lo que tú comentabas antes, Rocío, ¿no? Que es esta parte de cómo está tan normalizado y estamos ante una estructura que no se habla de educación sexual, sino de una manera como súper violenta. Esa violencia la llevamos innata, ¿no? Entonces siento que tengo esa impunidad que me dan las redes sociales, ¿no? Se crea como un engranaje de la impunidad, lo que puedo decir, lo que no, puedo ser violento porque sí, porque no me han enseñado a hacerlo de otra manera. Chicas, en la lucha feminista se habla cada vez más de esa justicia restaurativa, ¿no? Y de la reparación. ¿Qué significa realmente reparar después de una agresión sexual y cómo puede la sociedad de la que estamos hablando implicarse en ese proceso? Pues a ver, a mí las prácticas restaurativas, bueno, considero que tienen, bueno, que hacen algo en esta sociedad, ¿no? Porque hemos visto muchísima reincidencia en violadores y agresores sexuales que están en prisión. Entonces, bueno, para mí, y voy a poner el ejemplo de Dani Alves, ¿vale? Para que se entienda bien lo que es una práctica restaurativa y que a mí me parecería bien, ¿no? Esta persona pues sale de prisión porque ya se ha acabado la condena, porque han decidido que ya está bien y todo. Bueno, sale de prisión y para mí una práctica restaurativa sería, ok, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Vale, pues a partir de ahora el 20% de tu dinero se irá para la ONG, para asociaciones, para lo que sea, pues que trabajan con violencia sexual. Vale. ¿No? O sea, obligatorio. Vale. Y después tú irás al instituto que van tus hijas y darás charlas, no como víctima, porque siempre son charlas de víctimas, sino como agresor. ¿Qué te pasó? Que a ti mismo te puede pasar, que tú eras una persona que nadie lo hubiera dicho, pero que lo acabaste haciendo, ¿no? Entonces, como dar la cara. Al final, igual que las víctimas, tenemos que dar la cara y se nos pone el foco a nosotras, pues hostia, que estos agresores también den la cara y que se comprometan a este cambio social.
para mí, Total. súper de acuerdo, más que estar pues 45 años, que leí la noticia hace 2 días de un violador que lo han dejado de los 55 años que tenía de pena de prisión, ha cumplido 15 y está en la calle ahora mismo y no tiene ninguna práctica restaurativa. Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad? ¿Pagarle 15 años que esté en prisión? Sí, sí. Claro, igual ahí se nos va un poco de esfuerzo, ¿no? Como en ver exactamente cómo se regula eso. Pero para mí sí que es verdad que, o sea, la justicia restaurativa que implica, primero de todo implica una validación de lo que ha pasado, ¿no? O sea, como veo la herida, esto que ha pasado es cierto, es así, en vez de cuestionarlo. Para empezar, si empezamos por ahí, Claro, es que ya es esto. estamos ganando muchísimo terreno, ¿no? En plan, esto ha pasado, vale, pues ya está. Que tanto el agresor como el sistema judicial como la sociedad lo valide y además que la comunidad esté implicada, que haya, no sé, algún intento por lo que decíamos antes, ver las causas estructurales también y cómo como sociedad estamos creando estos monstruos, que no son monstruos que nacen monstruos, son hijos sanos del patriarcado a los que se les ha enseñado que pueden disponer de las mujeres como quieran y se lo han creído. Y eso solo pasa, o sea, ese lavado de cerebro antinatural solo pasa cuando recibes muchos inputs, igual que nos creemos que tenemos que ser sumisas y tal, Total. pues es como inputs todo el rato. Entonces empecemos a cuestionar estas cosas. Para mí la justicia restaurativa también tiene que implicar esa parte de reflexión como sociedad, no solamente el agresor, qué es lo que has hecho tú y qué es lo que hay malo en ti para que hagas esto, sino en qué contexto tú has aprendido que esto lo puedes hacer. Eso es. Que Eso te sientes con el poder, ¿no? Claro, y la impunidad, que es una palabra que seguimos repitiendo. Rocío, ¿qué importancia tiene la atención médica inmediata tras una agresión sexual, tanto en la salud física como mental, además de en la validación, obviamente, del relato de la víctima, justo que comentabas, o superviviente? ¿Y qué barreras enfrentan las mujeres para acceder a esta atención en distintos contextos? Porque sabemos que están esas 72 horas, ¿no?, que son importantes. Sí. ¿Cómo lo vivís desde Médicos Sin Fronteras? O sea, es vital comenzar el tratamiento. O sea, el tratamiento médico incluye tratamiento para infecciones de transmisión sexual, que puede ser desde una clamidia o tal, o hasta un VIH, que te determina ya para toda la vida. Y eso incluye pues medicación, vacunas de hepatitis, en algunos contextos, o sea, en casos en los que se ha utilizado instrumentos para la agresión, pues también o sea, vacuna de tétanos, tal. Bueno, y luego también prevención de embarazos no deseados, que eso también otro temazo. Y luego pues eso, primeros auxilios psicológicos. Dar el certificado también y bueno, o sea, es la importancia de todo esto, la importancia de la prontitud es que, primero, que cuanto más tiempo pase, más difícil es que esta persona acceda a los servicios sanitarios. Y segundo, o sea, que es que la medicación tiene un tiempo para darse. O sea, a partir de 72 horas hay medicamentos que habría que cambiar la pauta, que no sirven. Cuanto antes se tome la medicación, más efecto va a hacer. Entonces, si tú has sufrido una violación y eso puede cambiarte la vida de por vida por una enfermedad, pues es súper importante acceder. Ahora, ¿qué pasa? En un lugar en el que a lo mejor la mayoría de la población vive en contextos rurales, las mujeres no conducen o las carreteras no son seguras y tienes que ir a pie hacia allá, hay muchos casos de mujeres que son revioladas en checkpoints de las milicias, o sea, en la carretera de camino a recibir los servicios, o sea, y vienen y te dicen, pues mira, te cuentan la historia, ¿no?, que luego se escribe en el certificado y tal. Pues mira, venía porque me violaron en su momento, pero es que además al venir me han vuelto, ¿sabes? Entonces como... Y ya te digo, hablo solo de violaciones porque solo venían casos de violaciones, pero hay muchísimo más. Entonces, cuando hacemos las estadísticas, ahí salía lo primero de todo, la vergüenza, o sea, como barreras para llegar al centro de salud, lo primero de todo la vergüenza, que a mí me peta la cabeza decir, la vergüenza hace que se te pueda fastidiar la vida para el resto de tu vida. Sí. O sea, hay gente que no sabe la importancia de recibir tratamiento médico porque otro tabú, no se habla de esto. Claro. Pero aun sabiéndolo, aun dando charlas en las comunidades, aun teniendo como personas que colaboran con nosotros dentro de la comunidad y que esparcen el mensaje, aun sabiéndolo, es como, es que no quiero que mi marido me vea, por eso siempre todas las salas están siempre como súper encubiertas y se hacen más cosas aparte de atención a la violencia sexual. O sea, se cuida muchísimo el estigma y hay mujeres que para entrar al hospital traen como una señal que puede ser una hoja, una piedra o lo que sea, que eso ya los guardias lo interpretan como, vale, va a este sitio de violencia sexual, para que la gente alrededor no sepa
que ella va, o sea, es que es una pasada. Entonces, si alguien se entera de que ha sido violada, se le puede destrozar la vida. Y entrar en una consulta que es solo de violencia sexual es destrozarle la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad en todos los casos. Y eso, la segunda barrera es la distancia, claro, esos sitios donde no te puedes mover. Entonces, para eso, una cosa que está muy bien, que a mí me parece una estrategia muy buena, es ir a las comunidades. Entonces, hay personas que se llaman agentes de salud reproductiva, no se llaman nada de violencia sexual, porque eso no se puede decir así, porque si no ellas sufren un peligro también, ¿no? Hablan, o sea, dan charlas, son mujeres que viven en la comunidad, son mamás de la comunidad que han sido seleccionadas, que son formadas cada mes para, pues dentro de la comunidad, hablar con sus vecinas, vecinos, pues después de la misa, que hay un corro grande, pues hablar de estas cosas, ¿no? De lo que decimos antes en los círculos de mujeres de anticoncepción, de prevención de infecciones de transmisión sexual y de violencia sexual de manera encubierta, entre otras conversaciones. Las personas que han sufrido, o sea, que han sido víctimas de violencia sexual, acuden a ellas, o bien si hay un chivatazo de que pues ha habido una violación en masa en tal pueblo, porque justo la milicia de turno está pasando por ahí, y además que lo ves en las estadísticas como pueblo por donde pasan, pueblo por donde hay jaleo. Pues ellas mismas cogen los kits que les damos, se desplazan y ellas son las que hacen la primera atención entre vecinas, probablemente en mi casa o en tu casa. O sea, qué fuerte. Claro, entonces ahí la gente se siente en confianza para hablar con ellas, reciben por lo menos la medicación porque ya saben cómo darla, reciben el primer auxilio psicológico y luego ellas son las que juzgan si hay que hacer una referencia urgente al hospital, disponibilizamos motos para que puedan referir a ese hospital, si yo que sé, hay que suturar un desgarro o hay que lo que sea, ¿no? Incluso simplemente siempre se recomienda venir a un centro de salud, aunque sea para tener el certificado y para recibir las vacunas también, que eso ellas no lo pueden poner. Ay, chicas, tengo muchas ganas de llorar. Este tema me está... Dios mío. Vamos a ir cerrando, pero me gustaría hacerlo con un poquito de... No sé si es esperanza la palabra o por lo menos amor, mucho amor. ¿Qué mensaje le daríais a las mujeres jóvenes que están empezando a tomar conciencia y nombrar haber sufrido violencias y cómo podemos construir esas redes de apoyo desde lo colectivo, Claudia? Pues yo les diría... ¿Sabemos cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Sí. Yo creo que es esa tu cámara, mira. Vale, aquella. porque voy a mirarte, ¿vale? ¿Cuál es mi cámara? Mi cámara. Dale, dale. Me encanta. Bueno, pues yo te diría que, como habrás escuchado, no estás sola. Incluso Rocío lo ha contado, ¿no? En pueblos o comunidades más desfavorecidas está la sororidad, está la comunidad, que por desgracia y por suerte no estamos solas, que ya no eres esa niña, o si lo eres, pues que sigas pidiendo ayuda, que quizás un día no pudiste decir que no, pero ahora seguro que vas a poder, que nunca te falten las alas para volar libre, en paz, tranquila, hacia lo que tú quieras y hacia donde tú seas feliz, y que alguien, te prometo que alguien te va a escuchar y te va a abrazar. Qué guay, Rocío. qué pasada. Yo, pues sí, diría como primero, sobre todo, cuidar la herida propia, porque es muy difícil también como abrir esa herida al mundo. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho cuidado, mimarse. Y a partir de ahí, pues lo que decía Claudia, o sea, buscar apoyos, buscar esa sororidad que surge siempre cuando hay alguien que empatiza, una mujer que está viviendo lo mismo. Como, pues, por ejemplo, los grupos que organizas, tal, a mí me parece que esa es la forma, ¿no? Sí, como de sanar. Primero sanar o sea, primero, bueno, no sanar completamente, ¿no? Pero primero cuidarse, quererse, mirar cómo te hablas a ti misma, cómo quieres que te cuiden, pues cuidarte así, y desde ahí, pues eso, buscar también compartirlo con... La comunidad salva. Sí, muchísimas gracias, chicas. Ha sido increíble Gracias hablar con vosotras. Gracias por vuestra generosidad. Y vamos a ir cerrando. El caso Weinstein, Bill Cosby, La Manada, Giselle Pelicot son solo la punta del iceberg de una realidad tan dolorosa como silenciada: la violencia sexual contra las mujeres. Ponerle nombre a todas sus caras es necesario para poder identificar cómo se produce y cómo podemos luchar contra ella. Necesitamos facilitar a las víctimas y supervivientes de violencia sexual espacios de denuncia seguros y seguir trabajando para erradicar la cultura de la violación de nuestras sociedades. Y un dato no menor: más del 99% de los agresores son hombres.
No se trata solo de reforzar la justicia y combatir la impunidad, sino de proteger a las víctimas, de reparar, de crecer y de acompañar. Gracias, Inconformista, por haber llegado hasta aquí. Si te ha parecido importante este mensaje, compártelo para que llegue a más gente y podamos seguir abriendo este debate. Nos vemos pronto.